Definir el arte en pocas palabras es realmente difícil. El arte para mí es una forma de vida. O sea, mi vida estaría completamente vacía sin el arte. Una manera de vivir. Eliges un campo profesional y dentro de ese campo profesional pues te decantas por una actividad, y el mundo del arte, que es muy amplio, da mucho juego, y entonces vives en ese mundo. Todo acto humano es arte. Para mí el tatuaje y el arte es una forma de expresión que tenemos los artistas de expresar nuestros sentimientos. Es una forma de arte, es otra variante artística del dibujo, como puede ser pintar un lienzo, como puede ser el graffiti, pues otra forma más de arte distinta. Un lienzo que es la piel de las personas, que es para toda la vida, pues igual es un arte con un poco más de responsabilidad. Es como una ventana abierta a conocer a una persona. Todo aquello que te conmueve. Y también, si lo piensas, tienes algo personal con la persona con la que tatúas, en el sentido de lo que dices tú, que se lo lleva para toda la vida. Entonces es un lienzo que hasta que la persona siga ahí va a seguir teniendo un cachito de ti. Claramente se podría considerar al tatuaje como un tercer arte. Todo lo que forme parte de la pintura, como es el tatuaje, puede formar parte del tercer arte. Tanto el tatuaje como la acuarela, el óleo, los pasteles, el lápiz, el carboncillo, cualquier cosa forma parte del tercer arte. Juntar un montón de artes en uno que es algo más especial, que es llamado de tatuaje, porque no tiene nada que ver con el resto de las técnicas aplicadas. Pues las técnicas aplicadas de otros artes te pueden ayudar respecto al tatuaje. El tatuaje se debería de considerar como un tercer arte, sí. Y que la gente lo reconozca así. El arte cuesta dinero. El arte tiene un sacrificio, un talento, requiere también, yo creo que talento, y así ha de ser visto, ¿no? Entre el tatuaje y el dibujo hay una vinculación directa. El tatuaje se fundamenta en mancha y en línea, fundamentalmente. Son los dos grandes recursos que tiene el dibujo. El tatuaje no deja de ser una rama del arte, como lo puede ser cualquier otra cosa. El tatuaje es una forma de expresión gráfica en el que a través de una imagen estás plasmando cualquier cosa, no sé, un sentimiento, una canción, o simplemente estás dibujando algo que ya existe. Es la representación de lo que te puedas imaginar en otro tipo de lienzo. Desde los inicios de la vida del ser humano siempre se representó el arte y los tatuajes vinculados al arte corporal, en este caso, porque los tatuajes siempre representaron una expresión artística en los propios cuerpos de los seres humanos. Ya sea un lienzo, ya sea un cacho mármol en el que hagas una escultura, es arte. La diferencia tal vez sea el soporte. En un caso es la piel, en otro caso es el papel, en el caso más humilde. Yo creo que la mayoría de la gente debería pasar por escuelas o pasar por facultades, porque el mundo autodidacta es muy complicado, muy difícil y sobre todo muy pequeño. Yo considero que es fundamental. La persona que se quiera dedicar al tatuaje debe de haber tenido una formación artística sólida. Da igual el grado que sea lo que haya cursado, pero que por lo menos haya cursado algo con respecto al dibujo. Yo creo que es algo básico, ¿no? Creo que no cualquiera se puede dedicar al mundo del tatuaje y creo que hace falta unas grandes destrezas gráficas para poderse dedicar a ello. Yo empecé a tatuar hace 5 años, como todo el mundo, casi todo el mundo yo creo que empieza en su casa practicando con piel de cerdo, piel sintética, y pues con el paso de los años mejoras, siempre sueles tener a alguien que te eche una mano. Igual unos sí, otros no, y al final la paciencia y el tiempo hacen que mejores y da sus frutos, ¿no? Yo empecé
en 1996 como una necesidad física mía propia de darle sentido a mi vida, ya que yo necesitaba expresar mi talento artístico, mis ganas artísticas de representar lo que me gustaba pintar, dibujar, y me pareció que la manera más adecuada y más acertada era por medio del tatuaje. Empiezas comprando unas máquinas o lo que quieras, donde quieras conseguirlas, y practicas en piel de cerdo, amigos o lo que quieras al principio. Después a partir de ahí vas evolucionando y vas conociendo pues otros estilos, otra gente, hay gente que te echa un cable, otra gente que no. O sea, el mundo del arte pues es así. En verdad, por ejemplo, yo considero que en el mundo del tatuaje mucha gente es autodidacta, ¿verdad? Es como cuando eres un pintor en tu casa y al final es lo que quieres representar tú respecto a lo que estás tatuando. En verdad es tu representación hacia el lienzo. El tatuaje proviene del samoano, de una palabra en samoano que es tatau, que significa marcar o golpear 2 veces, y al español llegó a través del francés como tatouage. ¿Qué pasa? Que los navegantes del Pacífico, los marineros de antaño, descubrieron a los samoanos, quedaron tan fascinados con la ornamentación de sus pieles, con los tatuajes, con la cultura, que introdujeron la palabra tatau como si fuera tatuaje de forma errónea, cuando en realidad eso no es lo que quiere decir tatau. Pero ese sería el origen de la palabra tatuaje. No procede de un solo continente o de un solo país. Se tiene, por ejemplo, referencias de que posiblemente los primeros tatuadores fueran hombres euroasiáticos, debido a los restos que se han encontrado a finales del siglo XX en Siberia y en el delta del Danubio. Luego también, por ejemplo, en los Alpes se encontró un hombre que le llaman el hombre de hielo, una momia que tiene 57 tatuajes distintos por todo el cuerpo. Una momia de hace miles de años también. Entonces, ¿dónde está el origen del arte? Pertenece al mundo entero, pertenece a la humanidad desde que se creó el ser humano. Yo diría de antiguas generaciones, tribus de otras culturas que utilizaban el tatuaje, pues ya sea para intimidar al enemigo en una batalla, por religiones suyas, ahí nace el tatuaje. En la Polinesia es donde se encuentra la mayor amplitud en cuanto a la cultura del tatuaje. En la Polinesia los hombres siempre se tatuaban a lo largo de su vida hasta que no quedaba ninguna parte del cuerpo virgen de tinta. Siempre se tatuaban, era una cosa que señalaba el paso desde la pubertad hasta la madurez, y además a cada individuo le daba un estatus, porque cuantos más tatuajes tenía en el cuerpo, más respeto tenía dentro de la sociedad de su tribu. Además, es muy curioso porque los maoríes lo utilizaban mucho en la batalla como táctica para asustar a sus enemigos y les funcionaba. Creo que de alguna manera los que descubren que con un poquito de tinta metido bajo la piel pueden decorar su cuerpo, pues es un poco un body art primitivo, ¿no? Nació hace un mogollón de años, por decirlo así, los aztecas, los egipcios, los vikingos, lo que quieras, para asustar a sus enemigos y demás. Luego con los años fue desarrollándose, usándose para otras cosas, hasta que se inventó las máquinas de tatuar y se normalizó un poquitín más para algo que fuese más artístico, que por ejemplo que se tatuasen la gente que está en la cárcel, la gente que estuviese en bandas, como los yakuza y gente así, pues se ha ido como normalizando un poquito más a todo tipo de público. Es decir, tu tatuaje hoy en día puedes interpretar lo que quieras, cada persona interpreta con el tatuaje que lleva lo que él siente, o ella. Los celtas siempre se adornaban la piel con tatuajes. Y ahora los celtas modernos claramente no son como los de antes, pero les gusta mantener ciertas tradiciones, entonces también se tatúan como lo hacían sus antepasados, como por ejemplo las cruces. Es un tipo de tatuaje que se utiliza mucho en esa cultura. De hecho, los romanos, cuando tuvieron gresca con ellos, los romanos llegaron a llamarlos pictos porque se quedaron flipando
al ver la cantidad de tatuajes que llevaban en el cuerpo, porque llegaban hasta límites insospechados. Supongo que en la prehistoria alguien descubre que jugando con tinta en la piel o con algo que produce color aparece el tatuaje. Aquí a Occidente, por ejemplo, el tatuaje nos ha llegado a través de por ejemplo, Cristóbal Colón, cuando viajó a América. Los indígenas de América ya utilizaban el tatuaje, lo utilizaban como fines también ornamentales de la piel, que representaban el paso de la adolescencia a la madurez, como otras culturas que hemos hablado antes, o también simboliza una especie de homenaje a los caídos en batallas. Era para lo que se utilizaba el tatuaje entre las culturas indígenas de América. Y eso es algo que Colón trajo aquí. Y a su vez también el capitán Cook viajó hasta la Polinesia, que también estuvimos hablando antes de ella, y allí descubrió el tatuaje, descubrió el modo con el que lo hacen, la manera, el significado, y también lo trajo hacia aquí. Y así es como se empezó a popularizar el tatuaje. Gracias a eso es por lo que se empezaron a abrir aquí los primeros talleres de tatuaje. Desde los orígenes de la vida del ser humano, representaba, se pintaba, se tatuaba como expresión artística, como expresión de su religión, como expresión de su tribu, para identificarse unas tribus de otras. Entonces es tan antiguo y tan ancestro como la propia existencia del ser humano. El primer estudio de tatuaje real reconocido fue abierto en Nueva York. Entonces, ahora mismo en la actualidad el significado del tatuaje ha cambiado completamente. Ahora ya no tiene fines, ya no separa en jerarquías a las personas. El tatuaje es algo que está aceptado por todo el mundo. El proceso más importante que conlleva el realizar un tatuaje es primero ponerse de acuerdo y llegar a una idea conjunta con el cliente. Te plantea un tatuaje, ya puede ser que te cuente su historia, su película, o te muestre una imagen que haya visto por internet. Elaboramos el diseño, confeccionamos el diseño hasta que estamos los dos de acuerdo, tanto él con la idea inicial como nosotros con lo que le aconsejamos que modifique o cómo lo puede adaptar. Una vez que plasmas la idea, pues eso, se hace un calco, lo que se llama, un transfer, se lo colocas a la persona y empiezas. Y el tiempo luego del tatuaje es bastante relativo, dependiendo del dibujo, dependiendo el tamaño, dependiendo si es a color, si es en blanco y negro. Y el tatuaje, lo más importante también a la hora de ejecutar un tatuaje y que un tatuaje sea bonito, es que dure mucho tiempo. Porque un tatuaje está pensado y está elaborado para que dure muchos años, si es posible hasta que nos muramos. Entonces, lo que diferencia un buen tatuaje o un buen tatuador, el mérito de un buen tatuaje y de un buen tatuador es que ese trabajo dure el mayor tiempo posible, nítido, bonito y no se estropee y no se pierda. Ahí está el mérito y la destreza del tatuador. Y finalmente el tatuaje se acaba, esa persona marcha con su tatuaje hecho para casa, tiene que curarlo, tiene unos cuidados que tardan 15 días en estar curado y ya tiene ese tatuaje en la piel para toda la vida. Hay muchísimos estilos de tatuajes, cada vez surgen estilos nuevos, formas nuevas de representarlo y cada una muy distinta una de otra. New School, neotradicional, Old School, geométrico. El Old School es la forma tradicional, la forma clásica, la forma, dijésemos, antigua de cómo se tatuaba en los inicios occidentales, en la cultura occidental. Antes de que se desarrollasen un poquitín las técnicas, el que más pisaba era la vieja escuela, que por eso se llama Old School, en verdad. Que se basaba en tatuajes de marineros y demás, que son los estilos tradicionales. Luego con el tiempo fue desarrollándose o llevándose a cabo en plan otras técnicas, en plan el dark, el realismo. El New School, que es un estilo más moderno, con mezclas de colores, con
colores más logrados, más conseguidos, más difuminados. Luego hay estilos realistas, muy realistas, incluso hiperrealistas, que hacen retratos realistas, tanto de personas como de animales, como de objetos muy realistas. Se intenta captar la imagen exacta de cómo sería una foto real o un aspecto real exacto. Pero estilos los hay a patadas y yo creo que a día de hoy salen estilos nuevos. Hoy en día es que puedes hacer cualquier cosa, en verdad, a la hora de dibujar, mientras que busques, porque hay mucha gente que busca la simetría, otra gente que busca la estética, otra gente que busca pues eso, hacer un retrato de alguien y otra gente pues es que hay estilos y se crean estilos hoy en día bastante mogollón de ellos, entonces definirlos todos es un poco complicado, pero... Algunos a raíz de otros o combinando estilos, pero hay muchos estilos hoy en día. Mi estilo es el realismo, el que más realizo, el que por lo menos más me pide la gente y con el que más cómodo estoy. Referencias muchas, artistas de realismo por supuesto, Carlos Fabra, Miguel Boiges, Samu Rico, pues tatuadores. Los que más están arriba en el panorama nacional, pues es los que tienes como referencia, yo creo. Me gusta practicar cualquier estilo y quizás me guste algún estilo en especial. Me gusta mucho el realismo, me gusta mucho el black and grey, que es trabajos con grises y oscuros, negros y grises. No me gusta demasiado el color, pero no lo descarto, lo afronto. Entonces yo creo que no intento crearme ni conformarme con un solo estilo. Me gusta abarcar y me gusta tocar varios estilos, cuales luego me encontraré más a gusto en unos y en otros porque me guste más o porque me encuentre más relajado realizándolo. Pues también definiría que haría... Siempre me ha gustado el rollo, pues tirando más movidas, rollo más dark, pero el dark no se lleva mucho, sobre todo en esta ciudad, de gustarme, pero bueno, luego el definir lo que es el realismo, podría decirse, pero llevado a mi manera de realizarlo, y después me gusta mucho los black work, que son movidas a puntillismo, las movidas neotradicionales también gusta hacerlas, y artistas, pues tienes un mogollón de artistas hoy en día a los que puedes coger como referencia, por decirlo así. Los que han nombrado antes, yo que sé, Víctor Chill, Robert Hernández, son artistas súper pues, reconocidos, o lo que quieras, y al final pues también te inspiran un poco a intentar definir algo en un estilo concreto. Hay muchos tipos de clientes. Hay muchos clientes que sí, que en principio me exponen su idea. Y a partir de ahí me dejan explayarme, me dejan modificarme, me dejan crear la idea aportando yo mis ideas y mis consejos. Y los aceptan y encantados porque muchos es lo que quieren, que yo les aconseje y yo se lo modifique dentro de mi idea, de mi estilo. El cliente tiene que fiarse de ti, de lo que le dices, porque al final es el que más idea tiene de ello. Muchas veces el cliente te viene sin pajolera idea de lo que te está diciendo, no tiene ni pies ni cabeza lo que se quiere tatuar y muchas veces o te hace caso o yo no accedo a hacer algo que no tenga ni pies ni cabeza. O sea que el cliente se tiene que fiar del tatuador, que es el que sabe. Hay mucha gente que no, que son muy reacios a que les cambies la idea. Lógicamente entonces quieren que sea tal cual, exacto a lo que ellos te traen, la idea que ellos te enseñan o la idea que ellos tienen. Y no te dejan aportar tu talento, no te dejan aportar tus ideas, y sí que supone frustrante que no te dejen explayarte o no te dejen aportar
tu talento y tu experiencia y tus ideas. Al final, tú intentas interpretar a tu forma de ver el arte respecto a la idea que te ha dado, pero hay cosas que no se pueden tatuar, por mucho que se soceque no va a quedar, quede así. Claro. No va a quedar bien, a veces. Porque también... Porque igual la persona, el cliente no tiene nociones de dibujo y lo que te dice no tiene buscar sentido. La estética, cada cuerpo es distinto, dependiendo de la zona donde lo quiera, a lo mejor la idea que quiere no va a encajar, o se puede deformar, y un montón de cosas. Entonces, sí, debería hacer caso, pero hay gente que sí, hay gente que no. El material... Sí, el material depende. Hay material caro porque es desechable, lógicamente. No es como cuando tú te compras una herramienta y esa herramienta no tienes que tirarla y puedes reusarla, entonces te resulta económica. Al final, gran parte del trabajo es la mano, ese arte. O sea que el material siempre lo está rentando. Caro depende con que lo compares. Claro. Hay cosas baratas, tú te puedes comprar unas zapatillas por 10 euros, pero también te puedes comprar unas más por 50. En realidad, ahí eliges tú lo que quieres comprar. O sea, eso puedes comprar en China o puedes comprar a distribuidores nacionales y que pueden ser más fiables porque aquí la sanidad es distinta o porque cada país tiene sus movidas. Lógicamente, por higiene, todo el material que se usa en el proceso de la elaboración de un tatuaje, acto seguido de terminar el trabajo hay que tirarlo. No se puede usar, entonces claro, estás comprando constantemente, estás cambiando de productos y de cosas, de materiales constantemente, entonces supone caro porque tienes que comprar muchas cantidades tanto de tapones, de tintas, de agujas, porque no se puede reusar, nada se puede reusar, todo se tira. Hay gente que esteriliza todavía, pero hoy en día, por ejemplo, es una acción que no es necesaria porque existen un montón de distribuidores que ya te venden el material esterilizado. Es bastante más cómodo. Sí que es verdad que respecto a lo que utilices, esterilizando o no esterilizando, o sea, si te sale más caro o más barato, eso ya, por ejemplo, no lo sabía porque nosotros no esterilizamos. Compramos el material esterilizado, es de usar y tirar. Hay muchas marcas de agujas y no utilizo una marca concreta. Pero tienes agujas para hacer línea, tienes agujas para hacer sombras. De distinto calibre, de pequeñas, grandes, depende de si el tatuaje es muy grande o el tatuaje es muy pequeño. Yo tampoco tengo ninguna marca específica de agujas, porque como hoy en día salen un mogollón de marcas nuevas y un mogollón de cosas que puedes ir probando y es dependiendo a lo que quieras, para lo que quieras utilizarla. Luego pues las medidas, por decir de cada aguja y demás, eso ya depende de cada artista. Agujas para sombrear agrupadas en redondo, para sombrear que vienen soldadas en forma de peine, que las llaman magnum. Hay gente que usa agujas súper grandes, en plan de para abarcar más espacio, y hay gente que le gusta más detallar con agujas más finitas, como por ejemplo las de sombra son magnum, las de línea son RL. Luego pues hoy en día tienes la apertura de la aguja en L, XL, en plan de que se asuma más, asuma menos, para gustos. Sí que es verdad que hoy en día se está generalizando más usar cartuchos. ¿Utilizas unas u otras en función al estilo de tatuaje que vayas a hacer? Claro que es importante escoger a un tatuador dependiendo de su trayectoria o de la confianza. Depende de la forma de tatuar de cada tatuador, sí dependerá de cómo cicatrice y cómo cure esa piel y cómo se mantenga durante los años esa tinta y esas sombras y esos detalles que hemos elaborado. Depende desde el momento que empiezas a hacer el tatuaje, de la higiene que tenga el tatuador, desde ahí a cómo se lo cure el cliente. No puedes ir a tatuarte al primer sitio que se te presente simplemente porque sea más barato. Igual es una persona que luego no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. Usar agujas nuevas cada cliente, desechar todas las agujas después de trabajar, todos los caps, todos los grips. El tatuador pues tiene que tener un poco de delicadeza porque no deja de ser una herida piel respecto a la técnica o la forma de trabajar. Y hoy, por ejemplo, hoy en día, hasta la hora de trabajar, existen un montón de cremas, un montón de productos que van aliviando un poquitín de la herida para que, por ejemplo, tú no machaques tanto la piel porque no deja de ser una herida el tatuaje en sí.
Tatuarse en verano es igual de adecuado y de bueno que tatuarse en invierno. Hay que tener más cuidados, no exponerse al sol, no meterte en la playa con el tatuaje hecho porque te expones a bacterias e infecciones. Seguir los mismos pasos que el invierno, respetando alguna cosa que te dicte el tatuador. Sobre todo los primeros 15 días que el poro está abierto y hay más riesgo de infección, pues lógicamente no deberías de bañarte ni en la piscina ni en el mar. Pero eso no importa sea invierno o verano, depende de tus aficiones. Pues programas de edición para tatuajes, sí, se utiliza mucho el Photoshop y otros programillas, pero sí que se trastea mucho con programas de edición para diseñar. Inicialmente preparamos un boceto, un diseño y lo hacemos con programas digitales para que el cliente ya lo vea casi como va a quedar terminado. Tienes un mogollón de tecnologías y un mogollón de movidas que te pueden echar un cable. Antiguamente no se podía imprimir una foto o un dibujo. Hoy en día en un segundo tienes impreso ese diseño que has diseñado, que no es por quitarle importancia, que es decir, que cuesta el mismo trabajo realizarlo así que no, porque al final no deja de ser una creación artística igual. El tatuaje, el 99% de la gente se lo hace por estética. Hombre, alguno también por sentimiento y lo tienen en alguna parte del cuerpo más escondido porque lo tiene más para sí mismo, pero al final es estética el tatuaje. Todos con el mismo tatuaje. Se ha puesto de moda que se tatúe un elemento, un grupo. Hay personas que se hacen tatuajes como mero adorno físico y se tatúan el cuerpo entero. Y eso es algo que no entiendo. Personas que se tatúan hasta la cara. Pues antes escribíamos poesías, escribíamos libros, pintábamos cuadros que formaban parte de nuestra época, de nuestro momento, que siempre están ahí. Pero claro, esto lo llevas encima, lo llevas en tu cuerpo. Y a veces son partes de tu vida que no quieres recordar. Para cada persona significa una cosa distinta, entonces hay pues interpretar millones de cosas respecto a la definición para cada persona lo que puede representar el tatuaje. Aparte de que tienes que cuidarlos bien para no joderte ni el tatuaje ni la piel, tienes que ser consciente de que va a estar ahí toda tu vida y tienes que pensarte muy bien qué es lo que te vas a tatuar. Está muy de moda cuando te enamoras ahora, la pareja se tatúa no sé qué en común. Y cuando te desenamoras, eso lo llevas puesto para el resto de tu vida. Poca gente no se hace tatuaje por estética. Hacerte un tatuaje tienes que hacerlo siempre con responsabilidad y sin que se te vaya la pinza. Porque entonces desatas un vicio, como cualquier otra cosa. El tatuaje es un arte, pero se debería trabajar más a nivel psicológico, a nivel conceptual, a nivel más profundo, ¿no? Relación persona con el tatuaje. Principalmente no haría ningún tatuaje que no tuviera ningún significado, eso propio. Tú un cuadro lo pones en una habitación y ahí lo dejas. Una escultura la pones en una habitación y la dejas. Y una fotografía también, pero un tatuaje es para toda la vida y te lo llevas contigo, lo llevas puesto. Si vas a la playa está, si vas a tu vida privada está, así, o sea, siempre. Esas personas que se tatúan el nombre de su pareja me parece aberrante y me parece una falta de respeto que el tatuador permita que hagan ese tipo de cosas. Al final el tatuaje tiene modas y etapas, pues yo ahora mismo no haría tatuajes ya que están pasados de moda, como pueden ser los tribales y esos tatuajes que yo, para mí, me asquean. Lo veo estéticamente algo ya no pasado de moda. Ya con lo que se hace hoy en día lo veo algo absurdo de hacerse, o sea que yo me lo piden y digo, es que eso no te lo hago. ¿Para qué quieres hacerte eso si...? Es como... Si venden teles de 2018, ¿para qué te vas a comprar una de las primeras televisiones que vendían en el mercado? Por explicarlo de alguna manera, no tiene sentido. Opino lo mismo que él.
es de respetar, porque por ejemplo un maorí, si se hace tradicionalmente, o un artista que se dedica solo a ello y sabe los significados de todos los dibujos, pero coger algo de internet, de maorí, y pegarlo ahí porque sí, y seguir líneas y rellenarlo con las tecnologías o con las posibilidades que puedes llegar a conseguir hoy en día, me parece un estilo un poco que no... Es que puedes hacer cualquier cosa hoy en día, ¿sabes? Es decir, es algo que se ha quedado bastante atrás, ha tenido su auge que ha estado bastante alto, pero hoy en día puedes hacer cualquier cosa en el mundo del tatuaje. No existe ningún tatuaje que no haría, los haría todos y los hago todos. No discrimino ningún tatuaje, ni desprecio ningún tatuaje, ni rechazo ningún tatuaje. Porque además de que para mí no hay límites, no tengo por qué algo negarme a hacerlo, no quiero negarme a nada. Todo lo contrario, intento hacer cualquier cosa que me pidan, sea del estilo que sea, porque lo que consigo con eso es intentar afrontarlo y no huir de ese estilo o de ese tatuaje en sí. Yo creo que la gente debería ser más cuidadosa con lo que se coloca, con lo que se pone, con lo que se diseña, con la estética de eso. Sobre todo porque cuando se hace es cuando eres muy joven y con el tiempo las mentalidades educativas o vitales cambian. Entonces, no sé, me parece que sería interesante hacer un trabajo antes de tatuarse de quién soy, cómo soy y qué quiero llevar puestos. Y sobre todo también elegir un buen tatuador. No elegir el tatuador porque tenga fama y todo el mundo vaya a tatuarse allí, sino elegir el tatuador que va con tu personalidad. Baby, hold my shaking hands. I think I killed a man. De vez en cuando nos encontramos con clientes que necesitan arreglarse tatuajes que tienen mal hechos. Mucha gente viene con tatuajes o de hace muchos años que no eran las técnicas tan buenas como las de ahora, o hay mucha gente que no sabe del tatuaje, hay gente haciendo chapuzas en su casa sin conocimiento de nada, y sí, viene mucha gente a que le tapes el tatuaje que le han hecho mal, o que le arregles, o lo que le han hecho hace mucho tiempo y ha envejecido. A mí me parece más bonito y tiene más mérito y es más complicado arreglar un tatuaje viejo, camuflar, tapar un tatuaje viejo con uno nuevo, que destruirlo con láser. Para mí el láser es una manera de sacar dinero. Tatuajes que hoy en día, como está muy de moda el mundo del tatuaje, está explotándose a gran escala, hay mucha gente que se puede comprar cualquier tontería y estar haciendo un montón de pifostios en casa. Eso pues no se controla porque tampoco todos hemos empezado, pero hay distintas pasiones respecto al mundillo del tatuaje. Entonces sí se arreglan algunas cosas algún que otro día de mucha gente. Creo que socialmente el tatuaje, sobre todo en los años 60, 70, 80, ha estado mal visto. Ha estado como, bueno, te tipificaba o te encasillaba en un perfil social o cultural determinado. Muchas empresas no contratan a personas tatuadas principalmente porque son muy ignorantes. Antes estaba mal visto, hace muchos años, porque sí que el tatuaje proviene pues lo llevaban delincuentes, se hacía en la cárcel, bandas. Ahora mismo en el campo de la sanidad tienes que ocultar tus tatuajes. En el campo de la hostelería tienes que ocultar tus tatuajes. El tatuaje sigue estando mal visto, sobre todo en la sociedad de mayor edad. La gente joven lo ve como algo más cotidiano, como algo más normal y no le importa. Creo que el tatuaje es mal visto por lo que conlleva antiguamente a lo que conlleva hoy en día. Lo que pasa a una gran parte de esta sociedad es que se creen o se piensan que los que llevamos tatuajes vamos a alterar su tranquilidad, vamos a alterar su comodidad, vamos a alterar su forma de pensar. Creo que hoy en día ha cambiado la cosa, pero también un poco depende de dónde estés.
España para eso sigue siendo un tanto, vamos a decir, tradicionalista. No obstante, si te vas a Inglaterra, puedes encontrar a un empleado de banca con tatuajes hasta los dedos y no hay ningún problema. Creo que es un planteamiento más de prejuicios que de ninguna otra cuestión. Entonces creo que a las personas hay que conocerlas por dentro, no por fuera. Por supuesto que tiene futuro el tatuaje. Y pasado. El tatuaje va evolucionando y por lo tanto yo creo que el futuro tiene. Cada vez somos más y cada vez hay más interés y más afición por esta cultura. O sea, está claro, cada vez hay más tatuadores y más y más. Además, los tatuajes, tal y como se venden ahora mismo, son caros. Tú te haces un tatuaje, dependiendo del tamaño, te cobran una cantidad u otra y también dependiendo del tiempo que tardes en hacértelo y demás. Pero un tatuaje es una cosa cara. Hace años era mucho más difícil porque intentabas o pretendías innovar y adelantarte a la forma de pensar de este país, de España. Como se puede observar, por ejemplo, con las generaciones anteriores, como pueden ser pues gente que ahora mismo son un poquito más mayores que nosotros somos la generación joven, por decirlo así, pues como en todo, al final es seguir evolucionando hacia algo. Sí que es verdad que el futuro lo puedes plantear para donde quieras, pero sí que considero que puede llegar a tener un futuro bastante, que lo exploten bastante. Cualquiera que tenga un don para dibujar, que le guste el tatuaje, que le guste la cultura del tatuaje y que quiera dedicarse al tatuaje lo va a tener fácil en un futuro, porque cada vez más personas se tatúan y cada vez es más amplio el mercado de tatuaje. Los jóvenes de hoy en día sí pueden ser conocidos como la generación de los tatuajes o la generación del boom de los tatuajes, porque a día de hoy pues sí es cuando más gente se tatúa. Cada generación se ha caracterizado por unas modas tanto textiles como de pelos, de colores, de formas de comportarse, por pequeños dichos o dejes. Las últimas culturas, si bien es cierto que han incorporado el tatuaje como parte de su identidad. Es posible que eso es lo que les haya sacado al tatuaje de ese ámbito marginal, de esa parte un poco más outsider o subcultural. Porque ha sido un movimiento artístico, un movimiento cultural que ha traspasado todas las barreras. Entonces ha sido como una protesta, un movimiento de decir, sí, estamos tan convencidos y nos sentimos tan libres que nos tatuamos como expresión artística. En principio, los señores de las islas de la isla de Pascua, pues se les conoce por sus tatuajes. Entonces, yo supongo que esta generación que valora mucho el tatuaje, que lo adora, que a veces se equivocan mucho con los diseños, pero bueno, que se tatúan el cuerpo, pues yo creo que sí que será una generación que quede marcada en la historia. A mí el tatuaje es una cultura que me parece súper interesante, me gusta mucho la gente tatuada. Además, la gente tatuada suele tener cosas que no te imaginas en la piel y siempre es un descubrimiento. Y a mí es una cultura que no me molesta para nada en absoluto. No entiendo por qué está censurada en algunos ámbitos, pero no debería ser así porque no deja de ser una manifestación del arte. Que la gente lo valore, que sepan que eso, un tatuaje es una obra de arte y el arte se paga, y cuando se pide cierto dinero por un tatuaje es porque lo vale. Yo no tengo ningún tatuaje porque produce dolor el tatuaje, pero creo que es una manifestación artística sobre el cuerpo y eso es importante. Yo el tatuaje lo considero como un arte.
un arte gráfico, pero que con la única diferencia que el soporte es muy específico. El soporte de la ilustración a lo mejor es el lienzo o es el papel. Pues en el caso del tatuaje está claro que es la piel. Ese sentimiento de compromiso, de decir, sí, vale, soy tatuado y voy a estar tatuado toda mi vida. Y estoy satisfecho y orgulloso y no me arrepiento y no me escondo. Eso es lo bonito de todo este movimiento artístico. Ya no solo lo que es la profesión en sí, el que tenga más respuesta social o no tenga respuesta social o que sea un mal negocio. Independientemente de eso, es cómo tú te vas a sentir psicológicamente y cómo te vas a sentir de satisfecho, no este verano, ni este año, ni dentro de 2 años, hasta que te mueras. O sea, eso es lo bonito, lo importante para mí. Considero que es un mundo bastante guay y es guay respecto a una forma de expresar o una forma de, por ejemplo, ya no digo de enseñar, porque en verdad los tatuajes no tienes que enseñarles, pero por mucho que los lleves visibles, pero es una forma de expresarte contigo mismo, con el arte, y llevar obras de arte en tu cuerpo o lo que te representen para ti, sentimiento, un recuerdo, un futuro, una decisión que has tomado en tu vida, lo que quieras, cada persona lo interpreta de una forma. Entonces sí que lo considero uno de los mejores artes de esta generación. A mí me gustan los tatuajes, me gusta mucho cómo quedan, me gusta mucho a las personas que llevan tatuajes, la mayoría, no todos. Y el tatuaje como arte me pareció una rama súper interesante, una rama en la que todavía se pueden descubrir un montón de cosas más, una rama en la que hay auténticos diamantes en bruto que están por descubrirse y una forma de ganarse la vida totalmente digna y además bonita. ¿Qué opino? Pues que hay algunos que son horrorosos y que se debería trabajar mucho en la estética individual del artista, y eso ya es un arte. Y en particular, pues creo que hay un campo de expresión artístico, porque siempre hay cuerpos que decorar, ¿no? Entonces siempre que te guste, pues es una expresión artística. El tatuaje, un arte. Y pues el arte requiere ser reconocido y valorado. El que no valore el tatuaje no valora el arte.